Whenever you want to start. Ok amigos, buenos días, buenos días. Pues reciban un saludo de parte de su servidor. Pues tenemos un negocio juntamente con acá el real estate que compra estas propiedades, y pues nosotros somos los contratistas que trabajamos para él, así de que nos dedicamos, ¿verdad?, a lo que es todo lo que es la remodelación en general. Y pues acá en esta propiedad, amigos, hemos hecho muchos cambios, ¿verdad? Ya de que pues estas propiedades se compran tal y como están, pero ya venimos nosotros y le hacemos los cambios que consideramos, ¿verdad?, que le van a agregar valor a la propiedad. Así de que este es un townhouse de dos, ¿verdad?, niveles, pero en esta ocasión nosotros lo vamos a hacer dos apartamentos, como un apartamento en la parte de arriba y un apartamento en la parte de abajo, con todas las utilidades, ¿verdad?, por separado. Así que cada uno va a contar con su baño, su cocina, su sala, su habitación. Así de que pues les voy a mostrar un poco el proyecto que nosotros hemos hecho acá. Como pueden ver acá, estas ventanas son nuevas, se cambiaron, así de que se va a agregar nuevas molduras, nuevo trim, ¿verdad? Se agregaron recent light, nuevo chirrock, toda esta parte se ha hecho nueva, todo acá se chirroqueó. Y ya tenemos una mano de primer. También los pisos, ¿verdad?, se demolieron y se va a agregar pisos de madera o hardwood floor, como ustedes lo conocen. Así que aquí va a ser una área como para living room o una sala de estar. Por esta parte de acá, amigos, anteriormente, como pueden ver, había un baño existente y acá había un toilet, pero como pueden ver, nosotros abrimos toda esta sección tratando de darle un look diferente, pues un mejor, ¿verdad?, espacio para poder usar. Así que acá vamos a reparar, y esto pues ya, como pueden ver, ya no va a haber más un baño en esta parte de acá. Y en esta parte de las escaleras, vamos a hacer, ¿verdad?, los handrails de madera, bien bonito. Todo esto va a quedar con pisos de madera, los steps, los escalones también. Entonces aquí va a haber un open, una abertura, ¿verdad?, que va a conectar con la sala, y acá va a ser una mini cocina. Y como pueden ver, amigos, acá tenemos ya lo que es el cable para lo que es el triturador de basura o el garbage faucet. Tenemos el drenaje para lo que es el zinc, el lavamano. Así de que todo acá hicimos, ¿verdad?, modificaciones con lo que es la electricidad. Vamos a agregar una estufa eléctrica, todo va a ser eléctrico. Entonces va a ir una estufa de 24, un zinc de 24, y va a ir una refri de 30 acá. Así de que va a ser una mini cocina. Y todo acá agregamos, ¿verdad?, recent light. Como pueden ver, todo esto nosotros le hemos puesto chirrock nuevo. Acá pensábamos poner una puerta de 30, pero en realidad la vamos a reducir a una puerta de 24, ¿verdad?, tratando de darle un mejor espacio a este shower. Aquí era ¿verdad?, un espacio perdido que tenían antes, pero agregamos un baño completo. Como pueden ver, va a ser un shower. Y pues tenemos lo que es el framing. Aquí vamos a poner el shower liner o lo que es el hule, el waterproof. Entonces, ¿verdad?, vamos a poner cerámica hasta arriba, hasta el techo. Algunas personas lo hacen normalmente a 7 pies, lo paran por esta altura, lo cual, ¿verdad?, estéticamente pues no se mira muy bien terminado. No sé por qué razón, solo por tal vez ahorrar un par de dólares, pero lo cual pienso que no es correcto. Así de que nosotros lo subimos hasta arriba, lo que es el techo. Así que aquí tenemos un vanity que vamos a estar agregando en esta parte de acá. Por acá tenemos también, ¿verdad?, el toilet. Van a trabajar las dos cosas acá. Y pues todo esto se cambió, como pueden ver, hay electricidad nueva en todo. Todo es nuevo, todo el cableado eléctrico es nuevo. Así de que va a ser una habitación, el master room que le llaman, ¿verdad? Como pueden ver, amigos, agregamos un nuevo panel, todo está nuevo, así que pues esto va a quedar totalmente nuevo, funcionando, ¿verdad? Agregamos a recent light también en esta parte de acá. Así de que, como pueden ver, ya tenemos preparado. Aquí van a ir unas, ¿verdad?, pequeñas luces en la pared. Así de que todo esto pues se ha hecho nuevo. Los pisos también van a ser pisos de madera en esta parte de acá. Y por acá va a tener un bonito guardarropa, ya de que acá lo vamos a, ¿verdad?, poner chirrock nuevo,
vamos a finichar bien bonito esto, a modo que quede terminado, ¿verdad? Con pisos de madera y pues sus shelves, así de que va a estar bien amplio, amigos, este guardarropa o pues este closet, como ustedes le llamen. Y aquí pues vamos a agregar una puerta, así de que eso es lo que tenemos por esta parte, amigos. Y le vamos a mostrar un poco también lo que es el proyecto de la parte de abajo, ya que estamos trabajando en conjunto. Así que comenten, amigos, a ver qué les parece el trabajo que nosotros estamos realizando. Así que por esta área, amigos, está un poco oscuro. La iluminación todavía no está muy terminada porque apenas tenemos el cableado. Como pueden ver, amigos, todo esto se demolió. Estas paredes van a quedar tal y como están, solo se van a limpiar, ¿verdad? Que el ladrillo quede natural. Ya de que a las personas pues les gusta, ¿verdad? Mucho lo que es lo rústico, pero natural. Así de que todo esto pues se va a arreglar bien bonito. Pueden ver, tenemos material para continuar con lo que es el proyecto de la parte de abajo. Todo esto se va a dar un skin, se va a finichar y se va a instalar nuevo Chiroc en los techos. Así de que pues un poco les quiero mostrar, ¿verdad? Lo que es esta parte de acá. Así que por acá, amigos, ha habido muchos liqueos, pero todo esto nosotros lo vamos a reparar. Así de que, como pueden ver, amigos, acá está esto, pues apenas, ¿verdad? Vamos a trabajar el día de hoy acá. Así que por acá, amigos, como pueden ver, estamos en una habitación. Se demolieron también todos estos techos. Así de que, pues creo que esta es la parte más bonita de este espacio. Como pueden ver, una gran ducha. Vamos a tener doble regadera por acá. Vamos a hacer trabajar otra regadera por acá. Vamos a poner Duroc hasta arriba. Entonces la cerámica va a ir hasta arriba. Vamos a poner aquí, ¿verdad? Un drenaje grande. Porque la ducha es grande. Así que vamos a poner un drenaje bien amplio acá. Acá vamos a ubicar el toilet. Y por acá vamos a ubicar un vanity de 36 pulgadas. Como pueden ver, tenemos el cable ya para lo que es la luz. Entonces agregamos una pequeña pared, un framing, ya que esta parte era redonda, entonces quisimos hacerlo cuadrado. Y solo falta que adaptar, ¿verdad? En esta parte lo que son los ductos del aire acondicionado. Así de que, amigos, este es el proyecto que tenemos, ¿verdad? Apenas iniciado. Como pueden ver, se demolió todo. Acá agregamos, ¿verdad? Un framing para hacer llegar hasta el techo, lo que es esta pared, porque anteriormente pues estaba hasta allí, así de que ahora conectamos con toda la parte de arriba y va a quedar una habitación muy amplia, amigos. Y por esta parte pues con cuidado, acá va a ser el área de la lavandería, amigos. Como pueden ver, acá vamos a ubicar la lavadora y la secadora. Entonces todo aquí se ha hecho framing nuevo también. Hemos agregado todo el cableado nuevo. Y por aquí pues vamos a agregar un toilet, que ya había un toilet existente, pero no había lavamanos. Entonces acá, si pueden ver por esta parte, acá hemos agregado todo nuevo, lo que es la plomería, el drenaje, todo esto es nuevo. Así que todo aquí, esto es pues algo nuevo, ¿verdad? Así que por acá, amigos, como pueden ver, por ahí anda el mero Tiger trabajando. Tiger. Salude a la cámara porque estamos en vivo. En vivo para todo el... Sí, como pueden ver, ahí anda el mero Tiger, pues siempre, ¿verdad? Y colaborando con nosotros en los proyectos y colaborando en los videos. Así que por este lado. Por este lado, amigos, como pueden ver, demolimos esta pared. Esta era una pared de soporte que nosotros teníamos acá. Era una pequeña área acá donde estaba una mini cocina. Entonces, como pueden ver, está todo el drenaje de la plomería, todo está nuevo. Hicimos nuevo framing y pues acá demolimos y pusimos tubos nuevos para poder colgar lo que es el nuevo Chiroc. Y ahorita lo que vamos a hacer es anivelar con 2x4 porque vamos a hacer un solo nivel acá. Así de que vamos a tirar nuevo plywood que ahí tenemos ya. Entonces acá quedó un concepto abierto, como les llaman, ¿verdad? En este tipo de trabajo, cuando uno hace algo así, pues se llama concepto abierto. Para los que no lo saben, ¿verdad? Si usted quiere demoler una pared, pues el nombre correcto, ¿verdad? Es ese. Así que por este lado vamos a estar cerrando esta puerta. Vamos a poner ladrillo rojo. Y por acá
Como pueden ver, amigos, aquí hay una pequeña escalera que antes había una puerta, pero la vamos a estar sellando también. Así que usted imagínese, usted piense cómo este lugar va a quedar de bonito, de hermoso cuando ya esté terminado, ¿verdad? Así que pues allí comente usted a ver qué le parece nuestro trabajo, ¿verdad? Y pues comente, regálenos un like, así de que pues ahí les compartimos, amigos, ¿verdad? Estamos trabajando juntamente con el Tiger, él es el hombre que pues siempre, ¿verdad?, colabora con nosotros en los proyectos, y no hacemos solamente esto, hacemos muchas cosas más. Así que allí un saludo para todos, así que síganos, si no nos sigues, síganos y pues regálenos un like, comente. Así que me despido de ustedes, saludos y excelente día para todos.